Lo dijo en la primera hora. Entremos en materia con el comentario del día de hoy. Ayer hicimos una aproximación, opinión de quienes habla, sobre este que parece ser el último caballo de batalla. O sea, llevando a juicio político a la fiscal general del Estado, casi que se solucionan los problemas del Ecuador. Yo quiero insistir en lo que dije el día de ayer. Así de clarito. Si la Asamblea Legislativa quiere, puede llevar a juicio político a la fiscal. Para eso no se necesita ningún acuerdo. Ya les voy a explicar lo que dice la norma. No se necesita ningún acuerdo. Es facilito llevar a un juicio político a un funcionario. Facilito. Es cuestión de reunir un número de firmas, presentar la documentación, el sustento correspondiente, iniciar el procesamiento. El tema llega al pleno de la Asamblea, sí o sí. Tiene que llegar al pleno de la Asamblea. No sé por qué nos estamos ahogando en un vaso de agua, porque lo que siento es que lo que se está pretendiendo es presionar para que haya un acuerdo que viabilice la censura y destitución de la señora Salazar. Yo voy a insistir en lo que dije ayer. ¿La señora Salazar es sujeto de fiscalización y control político? Sí. Existimos quienes hemos sido críticos permanentes, no odiadores, porque hay una diferencia entre ser crítico y ser odiador. Entre argumentar la crítica o odiar desde el estómago o desde las afinidades, desde los afectos y desafectos. Facilito, facilito. Si existimos quienes hacemos una crítica argumentada. La crítica de quienes habla, no de ahora, desde el inicio de la gestión de la doctora Salazar. Ayer alguien me decía que claro, que ahora existimos quienes nos hemos virado, que antes no criticábamos nada. Gente que lamentablemente es facilito, son tecla brava, pero no pueden argumentar. Que sí hemos existido gente que hemos criticado, para empezar, el trabajo del transitorio. Permanentemente se lo ha dicho en este espacio, pero aquí no hemos regresado a ver otro lado. Permanentemente desde el año 2018 el trabajo del Consejo Transitorio. Es más, si nos vamos más atrás, hemos sido críticos permanentes de la consulta popular que no contó con el aval de la Corte Constitucional impulsada por el señor Moreno. Las famosas 7 preguntas, de las cuales 2 eran la madre de toda esa consulta. El señor Moreno la ganó porque tuvo, pues, el criterio, que no lo tuvo Lazo, de convocarla de forma permanente, de forma inmediata, ¿ya? Claro, la convocó en febrero del 2018, pocos meses después de haber asumido el poder. Era tal vez otro momento político. La instalación del transitorio que se extralimitó, y lo hemos dicho en este espacio. La designación de la señora Salazar, que tuvo mucha opacidad, que otra gente no se quiere dar cuenta, que lo dijimos en su momento, se lo dijo en su momento. Que hemos criticado las ejecutorias de la señora Salazar, lo hemos hecho. La selectividad de la fiscalía, lo hemos hecho. Lo he hecho en este espacio, lo he hecho en estos micrófonos, lo he hecho en estas cámaras, lo he hecho en mis redes. Alguien me decía que no hemos tenido el valor de entrevistar a la doctora Salazar. En la fiscalía no nos aceptan entrevistas a nosotros, por si acaso. A mí no me acepta una entrevista a la doctora Salazar, al menos su equipo. A mí no me tienen la lista de posibilidades para poder conversar. Yo no he podido entrevistar nunca a la doctora Salazar. O sea, no es que uno no ha querido, pero digo, algunos tecla brava dicen cualquier cosa. Pero dejemos ese tema de lado. Mi pregunta es, ¿llevar a juicio político a una funcionaria o para llevar a juicio político a una funcionaria, necesitas una mayoría política? No. ¿Necesitas un acuerdo político? No. ¿Llevar a juicio político significa que vas a destituir, a censurar y destituir a una funcionaria? No. Son procesos, pero a la gente se le miente. Y a la gente se le dice verdades a medias. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? Este es el país de las verdades a medias. ¿Qué es lo que debe pasar para llevar a juicio político a la fiscal general del Estado? Póngame el artículo 131 de la Constitución de la República. Vamos a empezar por ahí, porque aquí hablamos revisando la norma. Yo les invito a revisar primerito la norma en la pantalla. Es el artículo 131. ¿Que llevar a juicio político a la fiscal general del Estado es constitucional? Sí. Amable audiencia, sí. Les recuerdo que en el año 2018 la Asamblea Nacional enjuició, censuró y destituyó al fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Sí, tiene atribuciones la Asamblea Nacional. Artículo 131 de la Constitución. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros.
y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras y ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, de la Contraloría General del Estado, de la Fiscalía General del Estado, de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría Pública General, superintendencias y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esas son las autoridades que son objeto de juicio político, que son objeto de fiscalización y juicio político en la Asamblea Nacional. Más abajo, ¿qué dice? Para proceder a su censura y destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, o sea, 70 votos, con excepción de las ministras y ministros de Estado y de los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las 2/3 partes. Eso es lo que dice la norma constitucional. Gracias, Roberto Carlos. Gracias, Diego. Lo que dice la norma constitucional. Esta última parte que dice la norma, con excepción, y establece las excepciones, hay que recordar, para enjuiciar a ministros y ministras de Estado, a los miembros del Consejo de la Judicatura y de la función electoral, se requiere al menos 92 votos. Por eso el año pasado no hubo votos para censurar y destituir a los integrantes del Consejo de la Judicatura. No hubo 92 votos, hubo 80 y pico. No hubo votos. Había mayoría absoluta, pero no había mayoría calificada de las 2/3 partes y no hubo cómo censurar y destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura. Para el caso de la fiscal, si hay juicio político y si el juicio político llega a prosperar en el Pleno, se necesitan 70 votos. Pero mira lo que decía la norma. A solicitud de al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional. ¿Sabes cuál es la cuarta parte? 34. 34 firmas. ¿Cuántos asambleístas tiene Revolución Ciudadana? 51. Póngame la siguiente norma, por favor. Esto es lo que dice el artículo 78, lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Habla del juicio político, de las atribuciones del juicio político por incumplimiento de funciones, cita el artículo 131 que les acabo de leer de la Constitución, habla de la responsabilidad política de las y los ministros de Estado deriva de sus funciones, habla de los otros funcionarios, etc. Abajo dice el 79, solicitud de enjuiciamiento político. La solicitud para proceder al enjuiciamiento político será presentada por él o los proponentes ante la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional previo cumplimiento de los requisitos y solemnidades establecidos en la ley y contará con las firmas de respaldo de al menos una cuarta parte de las y los miembros de la Asamblea Nacional. Gracias. Revolución Ciudadana tiene 51 legisladores. Tenía 52, tiene 51. Con esos 51, Revolución Ciudadana puede presentar el pedido de juicio político. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué quieren supeditar un acuerdo político al juicio político a la fiscal? Si no necesitan más. Si a mí me dicen, qué sé yo, que el bloque de Actuemos, que tiene 8, y que Lucía Pozo nos dijo que ese bloque ya no se va a llamar Actuemos, sino que va a ser parte de un bloque más grande. Pero vamos a imaginarnos que los 8 asambleístas que llegaron por Actuemos quieren llevar adelante un juicio político a la fiscal general del Estado. Necesitan un acuerdo con otros sectores políticos, porque tienen que reunir las firmas. Y tienen que sustentar el juicio político. Revolución Ciudadana por sí sola puede presentarlo. ¿Cuál es el drama? Preséntenlo. Preséntenlo. O sea, no entiendo cuál es el problema. Lo que han hecho en los últimos 4 días es decirle al país que cualquier cosita se incluye en el juicio político a la fiscal. Háganlo. No entiendo. Pero para mí con esa postura han dinamitado cualquier posibilidad de un acuerdo político que les permita hablar de lo que realmente le interesa al común de la gente. Al común de los ciudadanos, empezando por la seguridad. Censuran y destituyen a la fiscal y ya vamos a tener seguridad al día siguiente. Pregunto. O sea, para que nos hayan presentado que el juicio político a la fiscal es la madre de todas las batallas y que después de eso el país se arregla. O sea, quiero entender eso. Perdónenme. ¿Para qué la polémica del fin de semana? ¿Para qué?
Cuando el país lo que necesita, y a mí me parece que están jugando, todos juegan con la paciencia del país. Juegan con la paciencia del país. Como el país está adormitado, ya, no es el país de la década de los 80 o de los 90 cuando salía a protestar y hasta a votar presidentes, porque eso pasó. Por supuesto, con el apoyo de las fuerzas políticas del momento, ¿no? Así cayó Bucarán, así cayó Maguad, así cayó Gutiérrez. Ya no es ese país. Pero están jugando, me parece a mí, con la pasividad del Ecuador. Yo no sé qué va a pasar si después de 3, 4, 5 meses el país ve que aquí no pasa es nada, que otra vez los políticos están bronqueando, que el Ejecutivo le eche la culpa a la Asamblea, que la Asamblea le eche la culpa al Ejecutivo, que están ahí solamente pensando en sus canonjías o en sus intereses y no piensan en el Ecuador. Yo no sé si están jugando, están jugando con la paciencia del pueblo ecuatoriano. Y no entienden que esta elección significa un compromiso, tanto para el presidente electo cuanto para los legisladores electos. En este periodo de transición, vean, traten de arreglar el desastre que nos está dejando el actual gobierno. Traten de tener una mejor asamblea que la paupérrima que fue disuelta el 17 de mayo. ¿Y cómo se hace eso? Vean, yo no les voy a pedir, como ciudadano, como periodista, a mí no se me ocurriría decirles, vean, claudiquen sus convicciones ideológicas y políticas. Todos las tenemos, todos. Una cosa es la claudicación sobre las convicciones político-ideológicas, otra cosa es llegar a acuerdos mínimos, sobre mínimos de los cuales me imagino que todos estamos de acuerdo. Y con base en eso, transparentar los acuerdos. Empiecen por la seguridad. O sea, creo que no es loco lo que estoy diciendo. Pero nos han tenido 4 o 5 días hablando del juicio político a la fiscal. Pues ha hablado Rafael Correa, ha hablado Henry Kronfle, han hablado los socialcristianos, ha hablado Daniel Noboa, ha hablado la fiscal general del Estado. ¿Y dónde está el plan para combatir la inseguridad? ¿Dónde? Por eso, el común de los ciudadanos repudia la política y repudia a los políticos, cuando la política per se es hermosa, es una ciencia maravillosa. Y no creo que todos los políticos son malos. Ustedes hablan con el común de la gente que seguramente sale a caminar acá en la Carolina. ¿Qué piensan de los políticos? Que son lo peor. ¿Qué piensan de la política? Que es un asco. ¿Qué dice la gente? Pues este tipo de situaciones. ¿Ah? Como dice acá, gracias, con Tertulio. Ya pasó con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pasó ahora y pasó hace 4 años. Pues no aprenden la lección. Quieren hacer las cosas a la loca. Primerito, los intereses de ellos. Después los del pueblo ecuatoriano. Primerito. Lo que políticamente les interesa y les conviene. Después el pueblo. Están ahí porque les eligió el pueblo, vean. Tengan un poquito de sentido común. Están en el cargo porque les eligió el pueblo. No porque les han regalado el cargo. Alguien votó por ustedes. Presidente Noboa, vicepresidente Abad, legisladores que se van a posesionar el 20 de noviembre. Alguien votó por ustedes. Piensen en ese alguien que votó por ustedes. En esos cientos, miles o millones de votos que les permitió llegar a ejercer cargos de representación popular. Pero llegan y se alocan, como pasó en el Consejo de Participación Ciudadana. Una bronca innecesaria, y se lo dije 3 veces a Allen Berbera en entrevistas. 3 veces. Y hubo gente que, claro, aplaudía lo que decía el doctor Vera. Doctor Vera se equivocó. Y ese error le costó el puesto. Por favor, insisto, ¿quieren llevar a juicio político a la fiscal? Llévenla. Que por cierto, también hay que decirlo, pues que a la gente hay que decirle las cosas como son. Si la Asamblea Nacional se instala el 20 de noviembre y el día 21 Revolución Ciudadana presenta la solicitud de juicio político a la fiscal, déjenme contarles que ese juicio político va a la cola. No es que ya al día siguiente lo apruebe el CAL y va a la Comisión de Fiscalización y empieza el trámite que más o menos dura un mes y que de allí va al Pleno de la Asamblea Nacional en diciembre y qué sé yo. Va a la cola.
porque hay varios juicios políticos que están pendientes. Por supuesto, todo esto va a depender de los acuerdos que se llegue a la Asamblea Nacional para elegir autoridades. Pero hay varios juicios políticos. Me parece que hay un juicio político que, digamos, apuntaba al archivo, debería ser archivado porque no tiene ya ni pies ni cabezas ese juicio político, pero tenía que ser resuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional, al exsecretario de Seguridad Diego Ordóñez, a la ministra de la Mujer y Derechos Humanos Paola Flores y alguien más. Ese juicio político ya no tenía pies ni cabeza, pero tenía que resolverlo el Pleno. Está pendiente. Está pendiente el juicio político al exministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera. Está pendiente el juicio político a los miembros del Consejo Nacional Electoral, que finalmente no sé si habrá juicio político porque resulta que el Consejo Nacional Electoral está permanentemente en procesos electorales. Y me parece que hay alguno más. Creo que hay 4 juicios políticos a la cola. 4. Y de ahí recién entraría el juicio político a la fiscal. Recién. Entonces no le vendamos humo a la gente. Hagan lo que tienen que hacer. Presenten si quieren el 20 de noviembre mismo. O sea, se acaba la sesión de instalación y vayan a gestión documental y entreguen ahí los documentos. Con las firmas de los 51 legisladores de Revolución Ciudadana. Y si tienen más, presenten. Presenten. Y ya. Y esperemos el trámite. Pero en medio de eso, tengan la gentileza de dedicarse a analizar y a buscar soluciones a los problemas que estamos enfrentando. Porque no tiene sentido lo que están haciendo. Y vuelvo a decir lo que dije ayer. Hice una pregunta pública el fin de semana en mi cuenta de ex, antes Twitter. ¿Alguien sabe los términos del supuesto acuerdo político? Porque yo no los conozco. ¿Alguien lo sabe? O sea, para mí está claro que el fin de semana se dinamitó cualquier posibilidad de un acuerdo político entre los socialcristianos, Revolución Ciudadana y ADN. No sé qué vaya a pasar en las próximas horas, porque esto es política. Y en la política cualquier cosa puede suceder. ¿Quién quita que a la vuelta de la esquina de aquí esta semana, la próxima semana, liben asperezas, digan, ¿saben qué? Vamos a dejar de lado el juicio político, nosotros lo vamos a presentar por separado porque es nuestro derecho. Pero nuestro acuerdo, el acuerdo de gobernabilidad que planteamos es sobre esto, sobre esto, sobre esto y sobre esto. ¿Quién quita que se pongan de acuerdo? ¿O quién quita que dejen afuera a Revolución Ciudadana y se alíen con Construye? ¿Quién quita? ¿Quién quita? Esto es política. Y así es la política. Pero háganlo por encima de la mesa, vean, ¿qué han de hacer? Díganle a la gente la plena. ¿Cuáles son los términos del acuerdo político? Porque hasta ahora nos han tenido solamente hablando de la fiscal. No nos han dicho sobre reformas legales, sobre nuevas leyes. No nos han dicho cuál va a ser el rol fiscalizador de la Asamblea aparte del juicio político a la fiscal. ¿Qué onda? Y, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que dijo Daniel Noboa el día de ayer, sobre el hecho de que él ha descartado un cogobierno. Veamos si cumple. Porque aquí se habla cualquier cosa, ¿no? Veamos. He dicho que no, ha descartado el cogobierno, ha descartado el reparto. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, me recuerdan lo que dijo Luisa González. Luisa González dijo el 15 de octubre, cuente con nuestros votos, presidente Noboa, para proyectos de ley que vayan en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos. Es que de eso hay que hablar, por favor. De eso hay que hablar. Ya habrá tiempo, si desean, de llevar a juicio político a la fiscal. Pero de verdad, yo les pregunto, ¿amerita hoy polemizar sobre eso? ¿Amerita hoy? O sea, no puedo creer que aquí no haya la posibilidad de unos mínimos entre las diversas fuerzas políticas. Hay que tomarle la palabra a lo que dijo Luisa González y ver si ese es el verdadero propósito de Revolución Ciudadana. Si esa voz de Luisa González representa o representará a los 51 legisladores de Revolución Ciudadana. Cuente con nuestros votos para proyectos que vayan en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos. Ojo, ya Noboa ayer dijo que se vio una reforma tributaria. Primerito. Porque ya ayer Noboa ya hizo algunos anuncios. Ya hizo algunos anuncios sobre lo que se viene. ¿Ah? Pero siguen, gracias, mi doctor Pedrito. Siguen hablando del tema de la fiscal.
Acá me recuerdan, efectivamente. Siguen hablando del tema de la fiscal. Le envío un abrazo al ingeniero Mauricio Proaño a los tiempos, está en sintonía. Henry Crofe todavía no es presidente de la Asamblea Nacional. Ya dice que incumplirá con la ley que fue electo de fiscalizar. Él quiere decidir a quién seguir juicio. Él no puede decidir a quién seguir juicio. Esto es correcto, ni él ni nadie. Porque puede ser Crofe, puede ser cualquiera presidente de la Asamblea Nacional. La institución del juicio político es una potestad de la Asamblea Nacional. Hay que cumplir con los requisitos. Empezando por las firmas de respaldo, lo mínimo. 34 firmas de respaldo presentan el pedido de juicio político. Tienen 51, presenten. Quien presida la Asamblea Nacional no se puede bajar si está cumpliendo los requisitos. Luego tendrá que pasar a la Comisión de Fiscalización. Pero tiene que ir a la cola. Porque así es, hay un orden cronológico sobre la presentación de juicios políticos. Así nomás es esto. Ya vamos a hablar sobre esto con Jairén Noriega en unos minutos, para ver por dónde se proyecta el tema de el posible acuerdo político que parece que se cayó. Veamos si se cayó o no se cayó. ¿Qué también pasó ayer? Daniel Noboa y nosotros permanentemente hablábamos durante las últimas 2 semanas precedentes, antes del feriado. Y no era la única voz la de quienes hablan, sino, digamos, era una voz generalizada de quienes hacemos opinión pública, sin pretender ser dueños de la verdad, ni mucho menos, pero sí era llamativo, yo consideré llamativo, que el presidente de la República, el presidente electo, haya guardado silencio, un silencio tan prolongado. Bueno, ayer Noboa se desató. Para empezar, ya confirmó a 6 miembros de su gabinete, a los primeros 6. Póngame la foto del gabinete, de los primeros 6 miembros del gabinete. ¿La tenemos ahí? Correcto. Ahí está en la pantalla la foto este es un collage de los primeros 6 nombramientos. Sonsoles García, ministra de la Producción, Gabriela Sommerfield, canciller, Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, Franklin Palacios, Agricultura, Sarija Moya, ministra de Economía y Finanzas, Iván Carminiani, secretario de Comunicación. Son los 6. De estos 6, me parece a mí que los más conocidos son la señora Sommerfield por su actividad empresarial y el señor Carminiani, que es un conocido publicista, pero él va a ser secretario de Comunicación. Verán que una cosa es el marketing y otra cosa es la comunicación gubernamental. Ya le pasó al gobierno de Lasso, que inicialmente puso a un especialista en marketing, que era el señor Eduardo Bonilla, que le armó toda la campaña electoral y era muy cercano al presidente Lasso. Una cosa es el marketing y otra cosa es la comunicación gubernamental. Habrá que ver si hay un entendimiento cabal por parte del futuro secretario de Comunicación de la Presidencia de la República. Pero noten que en este gabinete, separando a la señora Sommerfield y a Iván Carminiani, los otros 4, sobre todo Sonsoles García, Roberto Luque y Sarija Moya, son rostros totalmente jóvenes. Hay que revisar su hoja de vida, tal vez para entender cuál es su experiencia y qué podrían aportar. Gracias por el arte. Alguna gente ha cuestionado la juventud, la falta de experiencia. No, yo les digo una cosa. Creo que el gobierno del presidente Lasso nos dejó la amarga experiencia de que gente que largo tiempo hizo opinión pública, y en las entrevistas largo tiempo daba las recetas de lo que había que hacer, finalmente fracasó en el momento que fueron llamados a este servicio patriótico de participar del manejo de lo público. Ya vemos lo que está pasando en la cartera de Energía y Minas. En lo personal, yo le guardo un profundo respeto al doctor Fernando Santos Alvite, pero su gestión claramente ha fracasado en el ámbito eléctrico y en el ámbito petrolero. Y pueden decirnos un montón de cosas y nos pueden dar un montón de explicaciones. En el fondo, fracaso. El general Wagner Bravo, en lo personal, le guardo un profundo respeto al general Bravo. Lo conozco desde que era oficial en servicio activo. Lo conocí cuando estaba a cargo del batallón de la provincia de Carchi.
desde mi punto de vista, un militar valioso. Pero el momento de asumir la Secretaría de Seguridad, al hombre le quedó grande el cargo, con semejante experiencia. Entonces, esta gente que tenía un montón de experiencia, ¿no? Un montón de experiencia y de recorrido, resulta, y que hacían opinión política, ¿no? Que sí, opinión política en los medios. Y que en los medios nos daban las recetas y los periodistas les preguntamos, porque a ver, los periodistas también consultamos a gente que ha tenido su paso en el sector público o que tiene su experiencia, les consultamos, ¿no? En el desarrollo de las entrevistas, generando opinión, y te dan la fórmula mágica, que hay que hacer esto, que no sé qué, que planificar, que hay que rodearse de gente de experiencia, y a la hora de la hora, vea, resulta que seguimos con los apagones. No sé qué pasó con el acuerdo con Colombia y con Perú, que seguimos con apagones. Está claro que los caudales en Coca-Cola Sinclair y en el complejo de Paute Molino han mejorado, pero no alcanza para dejar de lado los apagones, pues seguimos con apagones. Creo que ese es... Los racionamientos eléctricos, o sea, los apagones configuran en el epílogo del gobierno el fracaso del gobierno del presidente Lazo. Los apagones y la parte eléctrica. Y la parte de seguridad. Los apagones y la parte de seguridad configuran aquello. Acá, por ejemplo, me dice Mayita, Sarají Moya ya viene trabajando desde el gobierno de Correa. Vean, esa es otra. Para ir cerrando el comentario. Hay un montón de cosas que pasaron ayer que ya se me quedan en el tintero y las vamos a comentar el día de mañana. Así como también, gracias Arturo, me pasó un detalle sobre cuántos espacios hay que llenar. Ya lo vamos a conversar. Si usted tiene un profesional de 35, 36 años, y usted le pone de ministro de Estado, y ese profesional ha tenido experiencia en el sector público, está claro que ese profesional trabajó o en el gobierno de Correa, o en el gobierno de Moreno, o en el gobierno de Lazo. Está claro. Si usted quiere gente joven, con experiencia en el sector público, usted va a encontrar a gente que trabajó en los 3 gobiernos anteriores. En los 3 gobiernos anteriores. Y eso, a ese funcionario no le hace per se correísta, morenista o lacista. O sea, dejemos ya el famoso cliché de que, ay, trabajaste en el gobierno de Correa, eres correísta. Aunque haya sido subsecretario, haya sido director departamental, coordinador, ay, uy, trabajaste en el gobierno de Correa, eres correísta. Trabajaste en el gobierno de Moreno, trabajaste en el de Correa, pero te quedaste en el gobierno de Moreno, eres traidor. Entonces no sirves, porque te quedaste por un plato de lentejas. Entonces no sirves. Trabajaste en el gobierno de Lazo. Ah, eres LACIP. Eres derechoso. Formaste parte del gobierno que fracasó. Entonces no sirves. O sea, dejemos ese cliché. Una persona joven de 35, 36, 37, 38 años que haya tenido experiencia en el sector público, es obvio que tuvo un paso por los 3 gobiernos anteriores. Si no por los 3, por alguno de los 3. Es obvio. Y el manejo de lo público, entre otras cosas, implica tener algo de experiencia. Porque manejar lo público no es manejar una hacienda ni una empresa privada. Si no, pregúntenle al gobierno del presidente Lazo. No es. Así que dejemos de lado, porque ya le están expulgando que Sonsoles García fue funcionaria en el gobierno de Correa y de Moreno, que la señora Moya fue funcionaria en el gobierno de Lazo, que también fue funcionaria en el gobierno de Correa. Ya le estamos expulgando, porque aquí se quiere gente químicamente pura que no la van a encontrar en ningún lado. En ningún lado. Otra cosa es que seas un militante. Esa es otra cosa. Que el funcionario público haya sido un militante. Esa es otra cosa. Hay que entender y hay que separar las cosas. Acá me dice, por ejemplo, gracias, Lisette, Sonsoles trabajó en el Ministerio del Ambiente en su momento en el área jurídica. Me imagino que por eso ya algunos la van a estigmatizar. ¿Sí o qué? Pregunto, ¿no? Bueno, de esto vamos a seguir hablando mañana. Y claro, la señora Sonsoles García, por si acaso, y a propósito de lo que me pasan por acá, la señora Sonsoles García, entiendo que está fuera del país, yo creo que tiene que regresar y aclarar algunas cosas. Hubo una publicación del portal La Historia de la semana anterior sobre que ella fue declarada contratista incumplida por un contrato con el municipio de Quito en la administración del doctor Santiago Guarderas.
Creo que Sonsoles García tiene que llegar y aclarar eso, para empezar. Primerito tiene que hacerlo. Cierro el comentario, se nos quedan algunas cosas en el tintero que lo seguiremos comentando el día de mañana. Ya vamos a conversar con Jairén Noriega, asambleísta reelecta por Revolución Ciudadana. Vamos a hablar sobre su visión del juicio político de la fiscal, el futuro acuerdo, lo que hemos comentado el día de hoy. Luego estaremos conversando con Patricia Salazar del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, una réplica a lo que ayer comentaba en este espacio María Dolores Miño sobre la falta de reparación por parte del Estado al periodista Rafael Cuesta Caputi, y también estaremos dialogando con el concejal metropolitano Wilson Merino sobre el trabajo del municipio, pero sobre todo qué pasa en la Simón Bolívar, que es de una preocupación tremenda. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.